Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidas a esta mesa de discusión, desafíos relativos a la elección del Poder Judicial 2025. Esta mesa de discusión y este panel tiene la finalidad de plasmar concepciones y aproximaciones en este relevante hecho no únicamente jurídico, sino también sociohistórico que marca la trayectoria y sobre todo el devenir de los Estados Unidos mexicanos. Para lo cual, en este preciso momento, me voy a permitir presentar a quienes son nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy para dar encauce a esta mesa de diálogo. Para lo cual, en este caso, tenemos al maestro Federico Anaya Gallardo, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y asimismo es politólogo. Para lo cual le damos la más cordial bienvenida. Profesor, sea usted bienvenido. Asimismo, en este panel de discusión se agrega el maestro Adolfo Cristian Castro Solís, quien es un destacado académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor, también usted sea bienvenido. Y por último, pero no menos relevante, nos acompaña también el maestro Sergio Islas Gutiérrez, quien es un destacado académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de igual manera por la UNAM. A cargo de la moderación se encuentra la maestra Rosa Merlín Rodríguez, quien es una sobresaliente y destacada académica de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Una vez dado semblanza y sobre todo panorama a esta lectura de las y los ponentes que el día de hoy nos acompañan, en este preciso momento le cedo la palabra a la maestra Rosa Merlín Rodríguez, quien será la encargada de la moderación de esta mesa de discusión. Entonces, maestra Rosa Merlín, adelante. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Gerardo. Pues buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a la Facultad de Ciencias Políticas, a esta mesa de discusión sobre los desafíos de las elecciones del Poder Judicial en México. Les recuerdo a nuestros ponentes que la dinámica es la siguiente. Tenemos 2 minutos para presentar la postura, 5 para el desarrollo de argumentos, 5 más para poder contraargumentar y cerramos con 2 minutos de conclusiones. Como sabemos, el próximo domingo, 1 de junio, se van a elegir más de 881 cargos judiciales, entre ellos ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de circuito, juezas y jueces de distrito, entre otros. Y en este marco, pues esta elección por voto popular del Poder Judicial en México ha generado una serie de discusiones, desde las más intensas hasta otro tipo de enfoques sobre cuestiones del equilibrio de poderes, la independencia judicial, la calidad democrática del país. Y esta nace a partir de una reforma que fue promovida desde el Ejecutivo en 2024, que busca una mayor democratización. Sin embargo, también se ha puesto sobre la mesa, desde mi parecer, pues algunos riesgos que eh, justo esta mesa sirve para analizar si podrían debilitar al sistema judicial en su conjunto. Este debate tiene que ver con temas respecto a la complejidad operativa y la legitimidad electoral, la legislación secundaria, los marcos técnicos, el riesgo de la desprofesionalización y la pérdida de la carrera judicial, la desigualdad en la representación y el diseño institucional deficiente, entre otros. Y bueno, pues en este sentido, les vamos a pedir a nuestros ponentes que el día de hoy nos acompañan, que podamos dar inicio a partir de esta dinámica. Les repito, tenemos 2 minutos para presentar la postura y posteriormente vamos con el desarrollo de argumentos y la conclusión para finalizar con preguntas y respuestas. E invitamos a quienes están viendo la transmisión que puedan hacer sus comentarios o también hacer llegar sus dudas a través de estas redes sociodigitales. Entonces, pues si gustan, iniciamos. Profesor Cristian Castro, le pedimos que pueda darnos su postura, después con el maestro Federico Anaya y finalizamos con el maestro Sergio Islas. Muchas gracias, maestra Rosa. Un gusto, Federico y Sergio, compartir este espacio virtual y académico que tiene como finalidad contribuir al análisis desde una perspectiva académica el tema de la elección y el Poder Judicial en torno a estos procesos, como bien lo refiere la maestra Rosa Merlín. Yo quisiera poner primero como argumento que es necesaria
la reforma constitucional en el Poder Judicial. Uno de los argumentos, pues, es que la mayoría de la sociedad percibe que el Poder Judicial había dos problemas que los hemos analizado desde la academia. Uno sería la corrupción generalizada que se encuentra en este rango de la impartición de justicia y que es un grave problema que tenemos en la sociedad. Desafortunadamente, las personas que recurren al sistema de justicia, pues son personas que no tienen una capacidad económica, que tienen problemas gravemente, y ahí está donde la corrupción hace que no haya justicia con ellos principalmente. Y el otro punto que se ha analizado desde la academia es el nepotismo, ¿no? Entonces el nepotismo, pues es un argumento válido para decir que es necesaria la reforma constitucional hacia la renovación del Poder Judicial. Esta figura del nepotismo pues hace que se vaya concentrando, digamos, ciertos vicios dentro del Poder Judicial y que no haya una libre concurrencia de otros perfiles. Por eso creemos desde esta perspectiva académica que fue un acierto reformar los preceptos constitucionales del Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias, maestro Cristian Castro. Adelante, maestro Federico Anaya, su postura, por favor. Bueno, yo quisiera subrayar un elemento histórico. La República Mexicana, desde el siglo XIX, había planteado la posibilidad de la elección de los poderes judiciales en imitación de una buena parte de los estados Unidos de América. Y de hecho, durante 60 años, la Suprema Corte de Justicia fue electa durante la República Liberal ya restaurada. Importa recordar que esto no significó una decadencia o una falta de calidad en los servicios jurídicos que prestaba el Poder Judicial Federal. Al contrario, es la época en que se forjó y consolidó el juicio de amparo que la Academia Mexicana admira tanto. Eso respecto de los temores que provocaba la combinación de democracia electoral y poderes judiciales. Por otro lado, importa recordar que ha habido por lo menos una otra reforma judicial antes que la que estamos viviendo. En 1994, el presidente Zedillo cambió toda la Suprema Corte de Justicia y no solo eso, lo más importante es que fortaleció a la Suprema Corte como tribunal constitucional que no lo había sido. Y en este sentido, uno podría, si lo quieren ustedes ver en términos politológicos, uno de los elementos del pacto de élites que permitió la transición a la democracia entre 1990 y el año 2000 es tener un tribunal constitucional con una independencia subrayada y que provenía de esa reforma de Zedillo. Y la Suprema Corte de Justicia funcionó bastante bien dentro del primer régimen de la transición a la democracia mexicana. Se avanzó mucho, especialmente en términos de derechos individuales, derechos de grupos vulnerables, etc. Pero el problema, para los politólogos eso les sonará conocido, es que el pacto de élites no incluye nunca, como lo dice su propio nombre, a las grandes masas populares. Y el problema es que la Corte, la Suprema Corte que está saliendo hoy en día, se fue rezagando poco a poco respecto de las aspiraciones que tenía el resto de la sociedad. Y eso es lo que nos lleva al debate del año 2023-2024 y a la reforma judicial que estamos ahora implementando por primera vez. Es decir, hay una demanda de grupos no incluidos y que entraron a ser parte, y una parte importante del juego político y del sistema político mexicano ya renovado en un segundo régimen de la transición a la democracia mexicana, que desean tener no solo un tribunal constitucional, que fue
lo que se hizo en el año 94-95 con la Corte, sino también un tribunal constitucional que sirva a las masas populares. Muchas gracias, maestro Federico Anaya. Maestro Sergio Islas, le pedimos que pueda darnos su postura en 2 minutos. Gracias. Sí, muchas gracias. Estoy teniendo problemas con la red, entonces si me dejo de escuchar, les agradecería mucho si me avisan, porque de hecho esto está como congelándose mi pantalla, constantemente, porque por aquí donde estoy está lloviendo mucho. Entonces, espero no me haga la broma el internet y me deje a medias en lo que voy a presentar. Primer punto que quiero aclarar es que se le denomina reforma judicial y tiene un impacto jurídico. Sin embargo, desde mi perspectiva, podemos observar que nuevamente se está utilizando el aspecto de instrumentar al derecho como una herramienta política. Podemos observar en esta reforma diversos elementos que se pueden considerar jurídicos, pues sí se pueden considerar jurídicos, pero están instrumentados y direccionados hacia un aspecto político. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que se tome en consideración cada uno de estos puntos? Bueno, se tiene también antecedentes históricos donde se han realizado diversas eh, elecciones populares, ya sea para cualquier tipo de cargo público, pues me podría ir directamente a pues uno de los últimos antecedentes de nuestra modernidad, cuando Cuauhtémoc Cárdenas se postula para la presidencia de la República y se da como ganadora a Carlos Salinas de Gortari. Entonces, cuando en realidad se tiene antecedentes donde había ganado Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, el hecho de que sea por votación y de que se busque desarrollar esto, para mí es un elemento donde se instrumenta la política para ejercer el derecho direccionado a intereses que están muy bien dirigidos y que pueden ser riesgosos para la comunidad y para toda la sociedad si no se instrumentan de una forma adecuada. Entonces, es un riesgo el que se está teniendo en este momento y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta implementación y porque ahora desde las campañas para las personas que están postulándose para algún juzgado, incluso para ministros, pues estamos viendo algunos elementos que todavía son controversiales, muy controversiales. Entonces, como todo desde origen, esta reforma es muy controversial y vamos a ver cuál va a ser el impacto que va a tener al momento de implementarse, como ya se está haciendo, y al momento de que se dé a conocer las personas que ganaron y se implemente este sistema de impartición de justicia que en nuestra actualidad está muy desacreditado, muy dañado, y puede ser que quede aún más después de esto o que tenga alguna reivindicación. Vamos a ver cuál es el aspecto que se va a generar en los próximos días. Esa sería mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Islas. Y pues bueno, ahora les vamos a pedir que tomen 5 minutos para el desarrollo argumentativo de acuerdo a su postura. Y en este sentido, creo que es muy importante que retomemos estos temas que se han puesto sobre la mesa respecto a estos grandes desafíos que implica pues ya la implementación de las elecciones del Poder Judicial en México. Uno de ellos es la independencia del Poder Judicial, que es una condición desde mi punto de vista fundamental para el Estado constitucional de derecho, en el sentido de que la independencia judicial no solo requiere autonomía frente a otros poderes, sino también pues la protección frente a presiones externas, incluida el electorado. Algunas expertas como Lina Buccelli nos dice que en contextos como el mexicano, donde el Estado de Derecho pues está consolidando el voto popular, puede convertirse en un mecanismo de cooptación o clientelismo si no existen otras salvaguardas adecuadas. Y también tenemos este gran reto de la complejidad operativa y de la legitimidad electoral, con 881 cargos, con 6 boletas distintas por ciudadano, lo que sin duda pues representa una
gran carga operativa. Entonces, pues adelante, empezamos contigo, maestro Cristian Castro. Gracias. Bien, daré paso a mis posturas argumentativas del nepotismo y la corrupción. Quiero comentarles que de acuerdo a los estudios y estadísticas, el Poder Judicial, a diferencia de los otros dos, representa ya consolidado una tasa alta de nepotismo, y eso es un asunto grave para un Estado democrático y constitucional. Por eso insisto que estoy a favor sobre este proceso de reforma. Ahora, si bien hasta la fecha existe el Consejo de la Judicatura, que es un órgano de vigilancia, que pronto desaparecerá justamente por el proceso de reforma, que ahí trae un cambio muy importante hacia un tribunal de disciplina judicial. Este tribunal de disciplina judicial pues va a tener, entre otras funciones, coadyuvar en materia para el combate a la corrupción. Esto es algo muy importante. Vamos a tener un tribunal que justamente, como la maestra Rosa Martín hablaba, sobre la independencia del Poder Judicial, este tribunal va a ser autónomo, independiente, a diferencia del Consejo de la Judicatura, que bueno, se dudaba muchísimo que era un órgano, independiente, pues obviamente cómo se constituía, ¿no? Teniendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Por eso, insisto, la importancia de estas figuras nuevas que van a coadyuvar a fortalecer mecanismos que combatan el nepotismo y la corrupción. Quiero decirles que también es muy fundamental que los ciudadanos el domingo 1 de junio pues elegirán a los magistrados tanto del orden federal como local que van a integrar este tribunal de disciplina. Por eso es muy importante que la ciudadanía llegue a las urnas informada y consciente de los votos y qué es lo que va a votar, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Insisto, el tribunal, un magistrado para el tribunal de disciplina, pues va a tener una función excepcional para combatir estos dos mecanismos, nepotismo y corrupción, que ha sido uno de los problemas que se ha tenido y se ha registrado en torno al Poder Judicial. Por eso ponemos como este argumento principal. Y por el otro, la independencia, pues al ser un proceso de elección, ciertamente puede tener ciertos sesgos que pueden ser preocupantes, pero eso depende de cómo se vaya llevando esta implementación. Hay que tener una visión positiva sobre este proceso. Queda claro, y aquí lo diré como abogado o estudioso del derecho, que a la mayoría de los que nos hemos dedicado a ejercer esta profesión, hemos visto o han visto un poco mala la reforma constitucional porque pues nos hemos formado o se han formado con una visión diferente. Pero hoy hablamos de la democratización del Poder Judicial y debe de quedar claro que son jueces de elección popular, magistrados de elección popular. Y en esta tesitura tenemos que apostarle a que la ciudadanía informada puede garantizar un poder judicial independiente, autónomo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Islas. En efecto, la democratización de las elecciones del Poder Judicial en México este próximo 1 de junio, pues es un tema central en el debate no solo jurídico, sino también político y social del país. Por eso la importancia desde la academia de poder informar y dar enfoques objetivos, académicos e interdisciplinarios. Es fundamental abordar el tema de la importancia de la justicia y el papel de la participación ciudadana. Adelante, maestro Federico Anaya. Compañera Merlín, qué bueno que dijo la importancia de la participación ciudadana. Inicia en este punto
con una reflexión acerca de la cultura. Comparemos la cultura literaria y televisiva con la de los Estados Unidos de América. Es el régimen político constitucional más cercano al de la Federación Mexicana. ¿Y es que tan común es encontrar novelas de abogados, novelas de litigio en el proceso mexicano? Muy poco. De hecho, lo que hay es novela negra, que es investigación policial, pero no hay grandes escritores que nos relaten grandes casos judiciales. Y tampoco nuestra televisión se ha preocupado mucho por el asunto. Dirían algunos compañeros del CIDE que esto es porque filmar los procesos judiciales en México sería la cosa más aburrida del mundo porque es solamente leer expedientes. Pero eso, por cierto, ya es parte de la historia. Desde principios de este siglo XXI pasamos a un sistema de oralidad que teóricamente reconstruye el espacio judicial como un teatro, que no me dejarán mentir los teóricos del derecho, era lo que, por ejemplo, juristas clásicos como Calamandrei decían, que el derecho es un teatro en el que se plantean controversias entre una parte que argumenta A y otra que argumenta en contra de A, y un juez que tiene que tomar decisiones. Pero mi punto es, la cultura o la socialización o la participación ciudadana en materia jurídica es bajísima en México. Y esto tiene que ver con el hecho de que en realidad tenemos muy pocos asuntos que llegan al Poder Judicial. World Justice Project reportó que probablemente solo una tercera parte de las problemáticas sociales realmente existentes en algún momento llegan a algún tipo de tribunal. Y durante el debate de esta reforma judicial el año pasado se dijo que necesitábamos tener probablemente 4 o 5 veces más jueces y juezas de los que tenemos en este momento. Ahora, conectemos esto con lo que dije al principio. México ya había tenido un sistema de participación democrática en la elección de la Suprema Corte, 1, y 2, la Suprema Corte de Justicia que está saliendo en ese momento fue parte de un pacto de transición a la democracia en el cual era necesario para todas las partes del nuevo régimen político tener un tribunal constitucional que resolviera las cosas. Pero ese tribunal se fue aletargando y atrasando las expectativas democráticas. Entonces, cuando se nos pregunta, ¿no es un riesgo para la independencia judicial? Yo siempre contesto, el riesgo ya existía. El Poder Judicial, tanto el previo a 1994 como el presente, estaban capturados por intereses fácticos que antes estaban dispersos en la sociedad, ocultos a través de esta imagen de la presidencia imperial, y en nuestra época están ocultos detrás del pacto de élites partidistas en el Senado. Entonces, no es verdad que el Tribunal Constitucional que está saliendo haya sido independiente. Y en cualquier caso, el riesgo de que el voto popular y el clientelismo hagan menos independiente a ese tribunal o a los tribunales en general es muy bajo. De hecho, si uno compara, probablemente van a ser tribunales, los electos, muchísimo más libres, porque aparte de todo, ya en el momento en que la dinámica electoral empieza a funcionar, y ustedes lo pueden ver ahorita, después de 2 meses de campaña, van a encontrar que no queda claro que haya un grupo específico que tenga el control de todo. Vean ustedes, compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la plana mayor de reforma, donde decía que hay una gran cantidad de listas que están corriendo, pero lo interesante es que distintos grupos de poder tienen sus listas y se están promoviendo. La última vez que yo chequé, esa es una de las características de la democracia, distintos grupos se organizan para poder interés. En ese sentido, la dispersión de intereses representados del popular del Poder Judicial aseguraría paradójicamente la independencia del sistema. Pero no solamente eso, la gente está aprendiendo hoy en día apenas
toda la complejidad de organización del Poder Judicial. Y yo lo que esperaría es que después de una temporada razonablemente larga, por lo menos unas 3 o 4 décadas de actual judicial, tendremos una cultura general, ciudadana, participativa, muchísimo más metida en el debate jurídico y judicial. Probablemente vamos a tener muchas más novelas y series de televisión sobre la materia, lo cual será una buena noticia. Entonces, por la independencia, creo que al contrario, la democracia hará más independientes a las y los jugadores. Y por otro lado, el involucramiento de la ciudadanía a través de la elección va a asegurar una generalización de la cultura jurídica, que es muy necesaria. Muchas gracias, maestro Anaya. Bueno, hacer dos comentarios respecto a esto. El INE estima una participación de apenas entre el 8 y el 15% del padrón, lo que se podría cuestionar como esta legitimidad democrática. Sin embargo, decir, bueno, ya la reforma está, ahora se va a operativizar, pero me parece que más allá de la elección directa, la participación ciudadana puede fortalecer al Poder Judicial mediante observatorios ciudadanos, foros públicos, acciones colectivas y decir que una democracia no solo requiere de elecciones, sino una ciudadanía activa e informada que pueda incidir en las decisiones públicas y que defienda la autonomía de las instituciones. En este sentido, parece que justo esta mesa lo que busca es ofrecer estas distintas posturas y que como ciudadanía y desde la academia podamos estar informados. Adelante, maestro Sergio Islas. Muchas gracias. Voy a continuar con lo que estaba señalando en mi primera intervención. Y primeramente quisiera evidenciar algunos aspectos que son relevantes sobre la independencia que se pudiera tener entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dicha independencia, que hay casos muy concretos, no se ha logrado y siempre ha existido una dependencia pareciera directamente al Ejecutivo. Entonces, podemos observar que cuando se hace la reforma en 2011, denominada reforma en materia de los derechos humanos, se dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, hay una situación ahí compleja, porque surge un cuestionamiento. ¿Quién es persona? ¿Y qué te da la condición de persona? Si tu condición biológica o la condición jurídica. Entonces se lleva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde las personas denominadas morales o jurídicamente colectivas dicen también tenemos derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Constitución dice todas las personas gozarán y no lo limita al aspecto biológico. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve en ese momento que las personas morales o jurídicamente colectivas sí tienen derechos humanos en cuanto les sean equiparables. Y esa decisión, esa resolución, ha tenido impacto directo de forma un tanto negativa en el grupo social mayoritario. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ¿el acceso al agua es un derecho humano o no? Pues sí, podríamos decir que sí es un derecho humano, es universal, es indivisible y en la teoría podemos encontrar que muchos autores, expertos en derechos humanos dicen que sí son universales, indivisibles y una serie de características que se les dan. Entonces yo digo, pues sí es un derecho humano, pero no es universal, no es gratuito, no es todas las características que se les dan. ¿Por qué? Porque a raíz de esa resolución podemos ver que muchas empresas están haciendo el monopolio del agua y ahora las personas, por lo menos en la Ciudad de México, que quieren consumir agua potable, tienen que salir a comprar su garrafón. Entonces, ¿de qué está hablando? De un discurso que únicamente se queda en letra muerta. En letra muerta que podría escucharse muy agradable al momento de que vamos a leer algún tipo de disposición, porque vuelvo a repetirlo, ahí se demuestra que se está instrumentando de una forma política lo jurídico, no se está pretendiendo resolver alguna situación de primera necesidad, lo que se está buscando es desarrollar algún tipo de elementos que permitan poder extender ese tipo de letras que se encuentran dentro de la normativa para algunos fines políticos.
políticos. Entonces, aquí, ¿cuál es la situación? Que si bien podría parecer que la elección popular del Poder Judicial pudiera ser algo benéfico, también tenemos antecedentes de que existen algún tipo de prácticas y ejercicios para que eso pueda tomar algún tipo de distorsión y pueda ser algo que pudiera, más allá de ser algo benéfico, pudiera ser algo que vaya a favorecer a determinados grupos. Entonces, es importante observar y continuar monitoreando cómo se va desarrollando cada uno de estos elementos, porque vamos a encontrar esa dualidad. Puede ser benéfico, por supuesto, pero también puede ser totalmente perjudicial. ¿Puede ser una situación que nos pueda llevar a un cambio histórico? Pues sí, sí lo puede ser, pero también puede ser algo que nos pueda llevar y sumergir a una situación donde va a estar bastante complejo revertirla. Es como ahora retomo el ejemplo y la analogía de lo que hacía con el agua. Ahora pareciera imposible que tú abras el grifo de cualquier llave y puedas tomar agua. Tú dices, no, ¿por qué? Porque si tomo esa agua me muero, prefiero comprarme mi botella. Entonces automáticamente dentro de las teorías de Maquiavelo y Bourdieu, ahí se están materializando para ver cómo la sociedad se está sometiendo desde una forma muy sutil a unos intereses que pues tú ni siquiera cuestionas si tienes que comprar agua embotellada o no, porque ya está tan sometido y tan direccionado ese pensamiento, pues que ya no lo cuestionas y lo haces de forma automática. Entonces, estamos ante un proceso histórico donde se tiene que cuidar mucho cómo se va a desarrollar, porque si bien te puede llevar a un aspecto benéfico, también te puede sumergir en un elemento donde si el proceso de impartición de justicia estaba dañado, pues esto lo va a liquidar. Entonces, esa sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias, maestro Islas, por su argumentación. Ahora vamos a dar paso a la siguiente ronda, donde en efecto uno de los temas puestos sobre la mesa es esta politización de la justicia. Me parece que desde la academia podemos hacer una mirada crítica porque el derecho no es neutral. Y separarlo de la política me parece que, bueno, ahí nos llevaría a entrar también a otro terreno de la filosofía política, de la filosofía jurídica, pero diversos autores reconocen que la política y el derecho están entrelazados. El propio Dworkin introduce la idea de que los jueces deben usar principios morales y políticos en su interpretación en el derecho y no solo reglas. Es decir, el derecho no puede desvincularse de los valores democráticos y políticos de una sociedad. Robert Alexi, en la teoría de los derechos fundamentales, también afirma que el derecho tiene una dimensión política inevitable al aplicar principios como la dignidad humana o la igualdad, y el juicio jurídico para Alexi pues es una actividad racional pero no puramente técnica, ya que involucra la ponderación de valores, y en este sentido pues la justicia no es solo un órgano técnico, sino también es una institución de poder, parte del sistema democrático, y como afirma Boaventura de Sousa Santos, el derecho puede ser un instrumento de emancipación o de dominación dependiendo de la relación con los movimientos sociales, la participación ciudadana. En este sentido, pues son múltiples los retos que implica ya la implementación de esta reforma judicial y que ahora pues se tendrá que atender. Maestro Cristian Castro, adelante. Gracias, Rosa. Bien, pues estaba escuchando los argumentos principalmente del maestro Sergio, en donde resalta estos aspectos políticos en donde se pone en riesgo el ejercicio del derecho y por ende la justicia, de los intereses que pueden ir dirigidos a ciertos grupos. Creo que ese es uno de los puntos a debate de la mayoría de los abogados o de los que estudian derecho, pero debemos de partir de que es una realidad constitucional la reforma, la elección de los jueces. En efecto, puede haber puntos negativos y positivos, pero hablamos sobre la legitimidad, que también la maestra Rosa lo menciona. Estamos haciendo un estudio y de 3,000 encuestados,
2.270 están a favor del proceso y la implementación de la reforma constitucional. Creen los ciudadanos que es necesario el cambio del Poder Judicial, principalmente de los jueces y magistrados en ese rango. Creen la mayoría que es un momento oportuno de hacer ese cambio, pero ahorita hablamos de la legitimidad, es decir, de lo que percibe la sociedad, los mexicanos, ¿no? Porque si nos vamos a ese otro porcentaje minoritario, pues son en su mayoría profesionales que tienen una percepción diferente de la reforma constitucional. Entonces, ahí nos encontramos en esos parámetros que tenemos. Sin lugar a duda, quiero decir que el ámbito político, que son los legisladores, crean el derecho. Y entonces, estos legisladores que dan vida a la reforma constitucional, pues nacen justamente de esos consensos políticos que están basados en las principales problemáticas que hay en nuestro país. Por eso, los legisladores hoy proponen este cambio de una reforma. Y creo que como mexicanos no nos queda más que contribuir al fortalecimiento de este proceso de reforma, que como otras hemos tenido retos muy importantes para salir adelante. Acá lo importante es que los mexicanos que vayan a votar, pues sea un voto consciente, un voto razonado, y creo que ese es uno de los retos que se tiene en la reforma constitucional. Es cómo identificar y saber qué son los mejores perfiles, porque creo también, y se ha visto, que hay perfiles muy buenos, profesionales, y que tienen una experiencia en la impartición de justicia. Ese es uno de los retos que tenemos y debilidades en torno a este proceso de elección popular. También uno de los atributos que se tuvo en cuanto al proceso de la reforma es que los partidos políticos no intervinieran en este proceso. Los perfiles que hemos visto han estado muy alineados a la docencia, a la práctica jurídica, y eso da una competencia sana en este proceso. Es importante resaltar que el proceso de renovación del Poder Judicial va enfocado a un proceso ciudadano, que la ciudadanía contribuya a este cambio que ella misma exige a través de los legisladores, que han sido los que pusieron en la mesa esta realidad constitucional. Entonces queda ir contribuyendo desde esta perspectiva ciudadana para garantizar un mejor poder judicial. Me queda claro que, como lo dice Federico, es un proceso histórico, pero ese proceso histórico tenemos que irlo construyendo en perspectiva para que siga mejorando, para que sigamos abonando a una auténtica justicia que debe estar al alcance de todos. Porque uno de los principales problemas es que no hay justicia ni pronta, ni expedita, ni gratuita. Y nosotros como profesionales del derecho, los que hemos aplicado, los que hemos litigado, pues sabemos de estas deficiencias que hay en el Poder Judicial. Y lo sabemos perfectamente. Entonces, pues tenemos un gran cambio, hay que abonar a que se pueda mejorar este proceso de justicia que hoy la ciudadanía quiere este cambio. Gracias. Gracias, maestro Cristian. Pues sin duda la participación ciudadana es clave. Me parece que es motor de transformación en estas elecciones del Poder Judicial. Adelante, maestro Federico Anaya. También yo quisiera hilar sobre la aportación que nos hizo don Sergio Islas, porque es muy importante el debate teórico acerca de quién o quiénes son personas. Y pensando en términos de política comparada, es muy interesante que en los Estados Unidos de América, la superficie, que no es electa, jamás ha sido electa, la federal, recientemente, en los últimos 10 o 15 años, tomó la decisión que comentaba el compañero Islas, que las personas jurídicas son las que, por lo tanto, tienen derechos como si fueran personas individuales, lo cual terminó beneficiando de una manera absolutamente
antidemocrática a las corporaciones capitalistas y comerciales. Aparte de todo, tienen manera de controlar el sistema político a donde se elige el poder legislativo y el poder ejecutivo estadounidense, y que tiene manera de influir en el tipo de nominaciones del poder ejecutivo ante el Senado para formar la Suprema Corte de Justicia. De hecho, lo interesante, cuando uno lo piensa, es que esa pretensión de las corporaciones capitalistas de ser tratadas como personas humanas y por tanto gozar de los derechos y libertades que tiene la ciudadanía, y por lo tanto obviar que una corporación capitalista socialmente tiene muchísimo más poder que cualquier individuo e incluso que cualquier grupo organizado de individuos. Esto es posible en un régimen de designación no democrática y no sociales. En otras palabras, la preocupación que nos dan las noticias ya se hace en los Estados Unidos. Y precisamente por eso es que la legislatura mexicana tomó la decisión de que había que democratizar el proceso, imitando a los estados de la Unión Americana, en donde las Cortes Supremas o Tribunales Superiores de los estados eran electos. Y recordemos que también hay otro grupo donde no es nada más la Corte Superior, sino otros varios juzgadores y juzgadoras que son electos. Aquí hay una cosa importante. Si tú abres a elección, durante el proceso electoral no solamente vas a tener a individuos, ciudadanos y ciudadanas que están jugando como parte del electorado, sino también vas a tener a colectivos. Y en ese punto yo quisiera decir que la legislatura federal mexicana en los últimos 6 años ha sido bastante consistente. Al mismo tiempo que se estaba aprobando la reforma democrática del Poder Judicial el año pasado, se aprobó una reforma al artículo 2 de la Constitución en materia indígena. Y se cumplió un asunto que estaba muy atrasado desde el año 1996, que era reconocer a las comunidades originarias y afromexicanas como sujetos de derecho público, es decir, como colectivos que tienen una personería jurídica y política colectiva. Y eso es completamente distinto, por cierto, de una corporación mercantil. La corporación mercantil es una persona jurídica, pero no es un colectivo en términos humanos, en tales criterios. Entonces, si ustedes lo piensan en términos de filosofía política, la reforma judicial democrática viene acompañada con otra que refuerza a los colectivos verdaderamente humanos, que esos sí deben tener derechos humanos fortalecidos, porque no son una abstracción y una representación solamente jurídica, que es el caso de la corporación capitalista. Son, en realidad, comunidades de hombres y mujeres que se ven para cada vez organizadas. Nada más con un detalle. La Suprema Corte de Justicia que está saliendo es un caso en el que tuvo que discurrir, debatir este tipo de problemas. El caso de la lucha de los pueblos de Tamaulipas, Cacipo y Palmarejo en contra de la presa del Saltillo. Teníamos por un lado a sujetos colectivos, pero humanos, que son los pueblos, y que no tenían personalidad jurídica, por cierto, porque en los Altos de Jalisco uno diría no son originarios, y eso es un pendiente que tengo que discutir. Pero en el otro lado tenían ustedes una ciudadanía en Guadalajara, tenía derecho al agua y que necesitaba la presa de Zapotillo para hacer su abastecimiento. Y en el tercer lado teníamos a la industria, es decir, a las corporaciones mercantiles de León, Guanajuato, que necesitaban agua para uso industrial. La Suprema Corte de Justicia decidió que los demandantes de la protección de la justicia federal, que eran no exactamente reconocidos como ejidos, comunidades, o sea, sujetos colectivos, en el plano, pero sí tienen una realidad colectiva y comunitaria, tenían derecho colectivo a sobrevivir. Entonces fueron protegidos.
La ciudadanía dispersa y no organizada de Guadalajara también tenía derecho al acceso al agua y por lo tanto había que proteger el suministro. Pero quien no tenía derecho a la hora de la ponderación, en el caso, era la industria de León, es decir, los colectivos mercantiles. Entonces, este tipo de cosas ya ocurrieron en la Corte está saliendo y me parece que vamos a tener la oportunidad en un sistema electivo y con el artículo 2 que le reconoce personalidad política pública a los colectivos afro-mexicanos originarios indígenas, y ya que extender a todo tipo de colectivo equivalente, vamos a tener muchísimas casos como este. Entonces me parece muy importante el tema que ha planteado el compañero Islas y nos ayuda a reflexionar hacia el futuro. Muchas gracias, maestro Federico Anaya. Damos el uso de la voz al maestro Sergio Islas. Después de este bloque, damos paso a las conclusiones y damos apertura a las preguntas y comentarios de quienes siguen la transmisión. Adelante, maestro. Gracias. Primero quiero tocar un poco sobre la separación entre el derecho y la política. Si bien en la actualidad hay autores que se pueden tomar como innovadores, como lo es Robert Alexy, Dworkin, y todos esta camada de autores que dicen que el derecho sí incluye moral, sí incluye política, tomemos en consideración que también hay un elemento económico que permite que estas teorías sean difundidas y sean aceptadas por los estudiosos del derecho, no por todos. Pero, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esa postura, porque anteriormente ya se había señalado que si, por ejemplo, yo parto de un elemento que pudiera tener su origen netamente moral y lo meto dentro del sistema jurídico normativo y ya lo reconoce el sistema normativo jurídico, deja de ser moral y se convierte en jurídico. Pongo un ejemplo muy burdo y muy rápido. Si partimos del no matarás, entonces decimos que pudiera ser religioso, moral, pero cuando el sistema jurídico dice el que prive de la vida a otro tendrá como sanción, entonces deja de ser moral y religioso y se convierte en jurídico. Por lo tanto, sí hay una separación entre el derecho, la política y la moral. Si las corrientes que pretenden ser innovadoras, todo lo echan a un mismo costal y dicen, pues ahí nos vamos, eso es algo que desde mi perspectiva metodológicamente es inadecuado, pero muy funcional para justificar decisiones que pudieran ir con algún tipo de tendencia. Ahora, cuando hablamos de ponderación, la ponderación no se va a realizar sobre valores morales, no se va a realizar sobre eso, la ponderación se realiza sobre derechos. ¿Y cuál es un derecho el que está incluido y el que lo reconoce un sistema jurídico? Por esos aspectos metodológicos yo no estoy de acuerdo con estas corrientes y con estos puntos en específico. También quiero agradecer mucho al maestro Cristian Castro y al maestro Federico Anaya todas sus aportaciones que enriquecen este debate y ojalá y tuviéramos más tiempo para poder profundizar en cada uno de los temas. Y coincido con el maestro Cristian Castro, donde en cuanto a que ya la reforma ya está, o sea, eso ya es una realidad jurídica, no política. Quiero enfocarme en la realidad jurídica. Efectivamente, ya es una realidad jurídica y pues se está implementando y se está llevando a cabo. El aspecto al que yo quiero profundizar un poco más es en el hecho de tener observancia de cómo se va a desarrollar, porque si bien podemos decir es que esta reforma nos va a ayudar a tener un sistema de impartición de justicia más sólido, más fuerte, sí es una posibilidad, pero yo también planteo la posibilidad de que puede ser una reforma que plantee elementos inadecuados para que también se pueda obtener algún tipo de direccionamiento hacia determinados grupos de poder para que ahí ocupen los cargos determinados aspectos que solamente sea una simulación esa democracia. Entonces, pueden darse las dos opciones. Puede darse una simulación para tener un control o puede darse un verdadero cambio. Entonces ahí es donde tenemos que cuidar mucho este aspecto. Y con relación al artículo 2 constitucional, quiero hacer una precisión con la reforma que se dio sobre que se le reconoce a los pueblos indígenas originarios y afroamericanos y se le reconoce personalidad jurídica, patrimonio propio y que son sujetos de derecho público, pues es una situación también muy dual y muy compleja. ¿Por qué? Porque en la actualidad al reconocerles esos elementos se les está dando personalidad jurídica. ¿Y cuáles son los riesgos de que tengan personalidad jurídica?
que pueden pasar a la compraventa de tierras. Tan es así que la ley agraria dice que de forma supletoria se aplica, de forma supletoria de la ley agraria se va a aplicar el Código de Procedimientos Civiles y se va a aplicar en esos aspectos de forma supletoria. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya pueden ser los candados que se pusieron en la Revolución de 1917 para que las tierras no fueran vendidas y no fueran transferidas, ya se quitaron totalmente y ahora se remata reconociendo personalidad jurídica, patrimonio propio y sujetos de derecho público. Por lo tanto, ya tienen todos los elementos para ser sujetos de compraventa y poder vender las tierras. Eso pudiera decir, no, pues es benéfico, pero sí, en un aspecto ideal podemos decir sí es benéfico, pero en un aspecto fáctico, donde vemos que existe una situación voraz de los grupos de poder, podría ser demasiado riesgoso, porque entonces las empresas ya están afilándose los dientes para entrar a comprar determinadas tierras, y es por eso que hoy, en la actualidad, en nuestros días, a este día de hoy, hay pueblos originarios que están levantando la voz y de sus propiedades. Entonces, hay que cuidar mucho ese tipo de situaciones porque tienen dualidad. Desde un aspecto ideal, yo pudiera pensar, no, pues sí, sí es ideal, pero vamos a ver un aspecto fáctico que ya se está viendo y vamos a seguirlo monitoreando para ver qué tanto impacto va a tener y qué tan real va a ser este cambio, porque vuelvo a repetir, se maneja una dualidad que es muy peligrosa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Sergio Islas, por sus consideraciones. Vamos a pasar a las conclusiones y, en efecto, estos múltiples desafíos que representa esta implementación a esta reforma judicial, pues tiene que ver con cuestiones no solo legales, sino también operativas, institucionales y éticas. En este sentido, me parece que también habría que pensar en cómo se está dando todo este rediseño electoral del sistema judicial que transforma los 32 circuitos judiciales en 60 distritos judiciales electorales. Preguntarnos si esto podría romper el principio de proporcionalidad en la representación, si esto va a provocar un déficit en algunas entidades o va a generar una sobrerepresentación en otras. Y insisto, creo que esta parte de fortalecer la cultura de votación informada es fundamental. La complejidad técnica, no solo de los perfiles, sino de la operatividad, la falta de difusión, eh, pues viene a sumarse como otro reto. Y en este contexto, me parece que la elección tiene, pues vaya, eh, un, un, un enfoque donde, repito, yo apuesto a que la participación ciudadana pueda ser este motor de transformación. Entonces, les pido, por favor, que concluyamos con 2 minutos para el cierre. Empezamos con el maestro Cristian Castro. Muchas gracias, Rosa. Bueno, retomando tu argumento sobre la participación ciudadana que va a ser fundamental para legitimar este proceso, quiero decirles, y después de escuchar a mis compañeros, que prácticamente recaemos en dos visiones de impartición de justicia. Una que va más hacia este enfoque social y otra que va más a seguir teniendo el mismo enfoque de sistema de justicia que tenemos. Los mexicanos van a decidir si hay un cambio fundamental en el Poder Judicial con visiones nuevas, caras nuevas, rostros nuevos y que tengan un enfoque de una justicia social. Pero también van a tener, por otra parte, la decisión de que sigan los mismos jueces, los mismos magistrados, porque como podemos ver hoy en las contiendas electorales, la mayoría de los que están participando forman parte del Poder Judicial. Hay un grupo minoritario que no forma parte del Poder Judicial y que esas son las dos grandes opciones que tienen hoy la ciudadanía. Continuar con el esquema que se tiene o bien hacer una renovación. Cristian Castro está convencido de que se debe hacer una democratización del Poder Judicial y por lo tanto debe existir el 10 de junio un nuevo Poder Judicial mixto que tenga esa combinación de factores para que se pueda garantizar a todos y a todas una impartición de justicia.
Y digo el 10 de junio porque hasta ese día tendremos el conteo total de ministros, magistrados y jueces y podemos saber cómo queda integrado el nuevo Poder Judicial. Y a partir de ese momento, pues podremos empezar a hacer otros análisis de qué depara los retos y desafíos del Poder Judicial en torno a este proceso. Y esa sería mi aportación y muchas gracias por la oportunidad de poder dialogar con mis compañeros y sobre todo pues para que los que nos ven, nos escuchan, pues puedan tomar una decisión muy acertada el 2 de junio. Muchas gracias, maestro Cristian Castro. Ya está aquí el doctor Alberto Abad, quien ahorita le vamos a pedir que nos pueda compartir estas reflexiones a partir de lo que ustedes han vertido, han expresado respecto a los diferentes desafíos de la reforma judicial. Maestro Federico Anaya, adelante. Yo quisiera comentar a modo de conclusión un detalle. Cristian nos acaba de decir un elemento fuerte de la realidad sociológica electoral. Una mitad mínimo de los y las candidatas provienen del Poder Judicial actual. Es más, en algunos casos, según hemos ido aprendiendo a través del proceso, se trata de personal que ya había presentado en varias ocasiones sus exámenes para llegar a ser titular de un tribunal, pero no lo había logrado. Y no lo había logrado no por no haber pasado el examen, sino porque no había espacios para dar el nombramiento. En otras palabras, creo que esa realidad sociológica nos está diciendo algo acerca de cómo en este proceso electoral no se va a ver logrado en términos de experticia y de calidad en el servicio. Pero en este punto a mí me preocupa un detalle y es qué tipo de intereses sociales está acostumbrado el Poder Judicial que estamos heredando y que se va a transformar con la elección, pero también el elemento de continuidad precisamente por este gran grupo de candidatas y candidatos que provienen del Poder Judicial actual. A mí me preocupa que tengamos poca sensibilidad a las demás novedosas. En ese punto no estoy tan de acuerdo con el compañero Islas en el sentido de que la reforma del artículo 2 promueva la privatización. Me parece que eso es en parte una visión muy tradicional del Estado como protector de los pueblos originarios y no asumir que los pueblos originarios tienen que tener como objetivo la libertad de tomar sus propias decisiones. No necesitamos un Estado que les impida existir en el mundo político, mercantil y social. No, necesitamos un Estado que les respete sus decisiones. Pero el tipo de demandas que esos nuevos sujetos sociales que la reforma del 2, por ejemplo, a empoderar, van a encontrarse probablemente con oídos sordos de una judicatura que de todas maneras en parte está reproduciendo el sistema previo. Y por eso es tan importante que la otra mitad de los candidatos y candidatas que en el proceso procuremos abrir las orejas, abrir los oídos a esas nuevas demandas, porque de otra manera lo que va a pasar es que no vamos a hacer justicia. Yo insistiría en el caso de Temacapulín y los otros dos pueblos, ahí hubo un proceso comunitario profundo que obligaron a la Corte a echar, pero tendríamos que volver eso el sistema y no la excepción. Terminaría yo con eso. Muchas gracias, maestro Federico Anaya. Le damos el uso de la voz al maestro Islas. Adelante. Agradezco mucho la invitación, agradezco mucho al profesor Federico, al profesor Cristian. Muchísimas gracias por el espacio, maestra Rosa Merlina, a todo su equipo. Y ¿sí me escuchan? Perdón. ¿Sí me escucho? Sí, ok. Entonces, les agradezco mucho. Y bueno, son temas controversiales, vuelvo a repetir, desde una visión ideal. Sí podemos aplaudir determinadas reformas desde el discurso y desde el aspecto ideal. Hay que monitorearlas desde un aspecto fáctico y real.
porque si bien podemos decir que se han tenido avances, pues en la actualidad podemos ver, me remito nuevamente al artículo, a la reforma del artículo 2 constitucional, Topilejo está sitiado y las empresas están tratando de entrar para apoderarse de sus tierras a través de la compraventa mercantil. Tláhuac está sufriendo porque quieren entrar las grandes empresas inmobiliarias para hacer departamentos de 3x3 y venderlos a 4 millones de pesos. Entonces, vemos que en el discurso puede estar muy adecuada tal vez la reforma, pero vemos que en una práctica no se está llevando a cabo y sí puede haber un caso aislado, dos casos aislados, pero lo que es una realidad fáctica a la vista de todos es que se están teniendo transgresiones a esos derechos, a esos pueblos originarios y a los grupos más vulnerables. En este caso también se mencionaba que la mayoría de las personas que se están postulando para algún cargo del Poder Judicial pertenecen al propio Poder Judicial, a todo este Poder Judicial que se pretende reformar. Pensemos en un aspecto visualístico y especulativo meramente, que esas personas son las que van a quedar electas para operar. Entonces no habría un cambio trascendental, porque eran personas que no las podíamos ver, ni siquiera se les veía al momento de que se realizara alguna práctica judicial, y ahora supuestamente son muy cercanas al pueblo. Entonces, vuelvo a repetir que estamos en esta dualidad y la ciudadanía, los intelectuales, estudiosos y toda persona que sea mexicano y mexicana, tenemos que estar monitoreando y dando opiniones sobre estos aspectos. De lo contrario, se va a quedar en un discurso muy bonito, muy idealista, un discurso que nos podría sonar muy halagador, pero al momento de la práctica no va a haber un cambio de fondo ni estructural y va a seguir siendo nada más cambiar qué grupo es el que hace el ejercicio de poder y de qué color. Entonces hay que cuidar mucho estos aspectos. Con eso concluiría. Gracias. Muchas gracias, maestro Islas. Pues bueno, nos acompaña el doctor Alberto Abad Suárez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un gusto saludarte, Alberto, y pues te damos el uso de la voz para que puedas compartirnos estas reflexiones en torno a los múltiples desafíos que implica esta elección del Poder Judicial. Ya lo veníamos diciendo, pues son 881 cargos judiciales aproximadamente, de ministras, ministros, de magistraturas, de circuito, de juezas y jueces de distrito. Entonces, pues te damos el uso de la voz. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rosy, y perdón por la confusión del horario. Me da mucho gusto todavía poder alcanzarlos y poder compartir algunas ideas con ustedes, porque de verdad tengo muchas ganas de hacerlo. Entonces, muchas gracias por darme este breve espacio que les prometo verdaderamente que será breve y que va muy en la línea de lo que han comentado aquí los colegas Anaya, Islas, Castro, respecto a cuáles son los cambios que podemos esperar en el Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial de la Federación Mexicano acusaba ya a últimas fechas tres graves problemas. Uno, una mala distribución genérica. Teníamos una muy mala distribución genérica. Dos, una muy mala distribución ideológica, ¿no? Nos enfrentábamos ya al problema de que había algo que incluso le llamábamos como ser muy poder judicial, es decir, un corte muy parecido ideológicamente. Y una última que se relaciona con lo que vienen comentando hasta este momento los compañeros, que tiene que ver con una falta de representación de grupos del país. El país es muy diverso, el modelo de nombramientos que tenía el Poder Judicial hasta hace poco generaba que básicamente los magistrados y jueces que se distribuían a lo largo del país, pues la mayoría de ellos vinieran de la Ciudad de México o vinieran de instituciones en donde la Ciudad de México tuviera mucho peso, y entonces esto generaba que tuviéramos una mala distribución también en términos raciales, en términos de espacios, en términos socioeconómicos. Entonces, una primera cuestión que podríamos esperar es que la elección nos deje un poder judicial mucho más diverso.
por regla vamos a tener paridad en los nombramientos que se hacen ahora, entonces digamos que el tema genérico de alguna manera se va a vencer, pero nos quedan los otros dos que son muy importantes, que es el ideológico y que es el representativo. Y aquí yo sí creo que es algo que debemos poner mucha atención. En la Corte deben existir balances. Yo creo que buscar dentro de los perfiles que se encuentran nominados, tenemos que buscar balances entre personas de mayor edad, personas de menor edad, personas con algunas visiones sobre el derecho más normativas, personas que tengan algunas visiones más abiertas hacia posturas más interpretativas. Nos puede dar una diversidad que la Suprema Corte hasta el momento no ha tenido. A nivel ideológico, creo que el cambio puede ser bastante favorable porque teníamos ya un poder judicial que ideológicamente parecía anclado en los años 90. Un poder judicial que tenía una fe ciega en una democracia liberal y en una economía liberal que ya no existen en este mundo. Entonces creo que nos da una oportunidad de observar esto, pero claro, como lo han señalado los colegas, siempre y cuando efectivamente le pongamos atención y efectivamente quienes vayamos a formar parte de estos nuevos poderes judiciales seamos conscientes de eso. Yo creo que la nueva generación del Poder Judicial, la nueva integración del Poder Judicial, tiene que ser muy consciente de la necesidad de entender el mundo como lo entendemos hoy, porque uno de los principales problemas que tiene el Poder Judicial, que está terminando sus funciones en este momento, es que es un Poder Judicial que ya no entiende el mundo contemporáneo. Es un Poder Judicial que se ancló en teorías liberales de los años 90 y que no han podido salir de eso mucho porque nuestro derecho también tardó mucho en entender los cambios más dinámicos en el mundo, pero otro también porque las disciplinas, porque las tradiciones que ha tenido el Poder Judicial han generado una reproducción ideológica que se queda anclada en esas épocas. Entonces, en ese sentido, yo veo oportunidades. Creo que los principales retos que tendrá esta nueva integración es entender los conflictos modernos, como son la inequidad, como es el cambio climático, como es la distribución, la nueva distribución de poder en el mundo, que es una distribución genérica, pero que también es una distribución en donde razas y pueblos tradicionalmente discriminados forman parte, como bien lo decía aquí el colega Anaya, forman parte de las realidades, no solo de sus realidades a la manera de excluirlos de los centros principales, sino al contrario, de ser lo más inclusivos posibles en el sentido. Entonces, digamos, el primer reto que tenemos quienes vamos a votar es darnos cuenta de eso y por lo mismo darnos cuenta de la gran oportunidad que se nos presenta el próximo domingo. El próximo domingo podemos cambiar estos problemas que ha presentado nuestro Poder Judicial ya en años recientes de manera muy aguda. Y la otra, que será una cuestión ya no de los electores, sino va a ser una cuestión de quienes formen parte del Poder Judicial, pues es entender cuáles son los problemas que ha acusado el Poder Judicial de la Federación en su trayectoria y cómo podemos empezar a resolverlos. Y a mí me parece que ahí sí nos tenemos que centrar, por lo menos a nivel del Poder Judicial Federal, en el amparo y en la función que tiene el amparo en nuestro derecho. Al día de hoy siguen siendo demasiados los casos de amparo que se resuelven año con año. El Poder Judicial cierra con 180,000 amparos directos por año, eso es muchísimo. Un Poder Judicial que da 180,000 revisiones al trabajo ordinario de los tribunales. Es un Poder Judicial que hace demasiado trabajo, pero que es demasiado trabajo repetitivo y que se aleja de la función de controlar, de dar criterios útiles, de permitir que esos criterios útiles corrijan errores en la justicia ordinaria. Y lo que estamos haciendo es simple y sencillamente corregir el trabajo de los tribunales ordinarios permanentemente, pero sin generar cambios estructurales que nos permitan una justicia mucho más accesible, mucho más barata, mucho más eficiente. Entonces creo que ya la nueva integración de jueces, magistrados y ministros tendrá que pensar en cómo corregir estos problemas de la justicia, pero tomando el amparo como la gran herramienta y pensando que hoy el amparo tiene problemas muy graves, como la gran cantidad de amparos directos que se tramitan y se resuelven día con día en todos nuestros tribunales.
Para eso va a ser necesaria una función de capacitación importante. La curva de aprendizaje sí sigue siendo el costo más alto del cambio en el Poder Judicial, pero también presenta una oportunidad de salirnos de esas trayectorias de las que hablábamos de un Poder Judicial que parecía calcado desde los años 90 y que se tardaba en entender las nuevas dinámicas. Entonces, me parece que el siguiente reto va a ser construir un modelo de carrera judicial de capacitación en donde jueces magistrados, pensando que ellos entran sin uno de los elementos que puede ser el, el de concursos, pero que entran a través de una elección, pero que tengan los demás elementos de una carrera, como puede ser la capacitación permanente que nos permita entender estos problemas que acusa tradicionalmente el Poder Judicial mexicano. Yo concluiría y agradeciendo nuevamente la oportunidad de expresar estas palabras aquí con los colegas. Entonces yo concluiría diciendo que hay una gran oportunidad el próximo domingo, que hay una gran oportunidad de cambiar generacional, ideológica, genéricamente al Poder Judicial mexicano. Es una oportunidad que debemos aprovechar, pero quienes lleguen a estos cargos no pueden comportarse como quienes van saliendo y que han acusado estos problemas. No podemos seguir aprendiendo solamente liberalismo, no podemos seguir anclados en los autores tradicionales. Tenemos que voltear a ver un derecho mucho menos originado de las grandes núcleos y grandes élites de poder y de conocimiento, sino tenemos que voltear a un derecho que sea mucho más diverso ideológica y culturalmente. Con eso me quedaría y bueno, pues agradeciendo la oportunidad de platicar con los colegas y por supuesto, Rosy, tu gentil invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Alberto. Pues sin duda, históricamente el Poder Judicial ha sido un espacio de privilegio. La opacidad, la reproducción de élites masculinas, conservadoras, desconectadas de las realidades sociales, pues exige esta reforma al Poder Judicial. Y esto que comentas me parece muy importante porque abre una oportunidad histórica para incorporar criterios de paridad, de inclusión, de diversidad cultural, social, generacional, ideológica, y creo que esto permite romper con esta homogeneidad estructural del sistema judicial, y la democratización del Poder Judicial me parece que no es una amenaza, es una demanda aplazada de la transición democrática mexicana, y en este sentido creo que en las manos de una ciudadanía activa, exigente y plural, pues se puede construir una justicia que es pilar de un Estado democrático y de derecho. Muchas gracias, Alberto. Y pues vamos a pedirle a Gerardo que nos haga, por favor, saber si hay preguntas, comentarios para ir cerrando la mesa. Adelante, Gerardo. Claro que sí, profesora. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros participantes en esta mesa de discusión. Sin duda ha sido un honor y un gran legado escucharles en esta tarde. Para lo cual tenemos dos preguntas en el tintero, las cuales me voy a permitir leer debido a que no están dirigidas específicamente a ninguno de nuestros participantes del día de hoy. Sin embargo, a su consideración las podrán responder como vean conveniente. La primera de ellas es la siguiente, leo a cita. Viendo la erosión democrática que actualmente se está viviendo, no solo en México, sino en la mayoría de democracias, en el contexto actual, consideran que tiene vigencia la teoría de pesos y contrapesos que los clásicos como Montesquieu o Locke proponían. Esa es una interrogante, mientras que la otra emerge y le va a cita, ¿cómo se puede promover una cultura jurídica y democrática que fortalezca precisamente la participación ciudadana en la justicia y esos temas relativos a las elecciones del Poder Judicial? Esas serían las dos interrogantes que están en el tintero. De igual manera, pues agradeceríamos si pueden darle respuesta de manera indistinta, es decir, conforme vayan considerando pertinente. Maestra Merlín, ¿lo ve viable? Sí, adelante. ¿Alguien quiere iniciar con las respuestas? Bien, pues yo, Cristian. Rosa, está casi a punto de acabarse mi pila, pero bien, quisiera decirles que uno de los puntos importantes
es promover la participación ciudadana, no solamente en los tiempos de elecciones, como bien lo decía la maestra Rosa. La democracia no solamente es el voto, sino que qué mecanismos implementas para continuar informando a la ciudadanía. En algunas reuniones me preguntaban sobre la rendición de cuentas que deberían de hacer los futuros jueces y magistrados electos por el pueblo. En ese sentido, creo que se debe implementar en una cultura jurídica y de legitimación hacia las funciones que realizarán los nuevos miembros del Poder Judicial. Ahí es hacia donde se tiene que enfocar. Si una de las exigencias es la lejanía con la sociedad que se percibía, pues hoy tienes que tener esos mecanismos para fortalecer la participación a través de la cultura, capacitaciones, informando periódicamente, semestralmente, qué es lo que se está haciendo en el Poder Judicial para mejorar la impartición de justicia. Así como algo muy importante son este tipo de foros, conversatorios, diálogos entre los profesionales del derecho y también para la sociedad en general. Muchas gracias, Cristian, por los comentarios. ¿Alguien más? Federico, adelante. Sí. Importa mucho lo que dijo ahorita Cristian. La elección es solamente el primer paso y la vigilancia ciudadana importa mucho. Prácticamente todas las personas juzgadoras que se van a elegir, hay un momento de evaluación democrático electoral dentro de 9 años, que por cierto, aparte va a caer en año electoral normal, lo cual se supera el problema que la compañera Merlín nos comentó hace un momento, de que este año, que no es año electoral, es una elección extraordinaria, vamos a tener baja participación. Pero habría otro detalle. Creo que para la Suprema Corte tenemos que promover la idea de revocación del mandato por lo menos cada 4 años, si no es cada 3 años, de manera automática, sin necesidad de cargar a la ciudadanía con requisitos. Pero en el otro punto, acerca de pesos y contrapesos, se supone que los pesos y contrapesos tendrían que basarse en la idea de independencia de las distintas ramas de gobierno. Y aquí yo les recomiendo a quienes nos están escuchando que escuchen la opinión de Ana Laura Magaloni, que es una de las mejores abogadas del foro actual y es una académica de mucho valer. Sin embargo, en una entrevista reciente en Televisa, me parece, ella alegaba que esta reforma judicial democrática es destructiva porque lo que el nuevo régimen político quería era control y hubiera obtenido de todas maneras el control si hubiera esperado a nombrar un ministro y luego otra ministra, y entonces ella dice, Ana Laura, que el control bajaría de la Suprema Corte de Justicia a través del Consejo de la Judicatura hasta jueces y magistrados. Yo creo que Ana Laura no entendió de qué se trataba el asunto. Pero aparte, la descripción que nos hace acerca de cómo funcionaba hasta hoy el Poder Judicial nos indica que no era independiente, porque basta con un pacto de partidos en el Senado para controlar, así como ella dijo, a todo el sistema. El hecho de que tú metas un proceso electoral en donde la conformación de la Corte probablemente va a obedecer a arreglos de la ciudadanía distintos que los que van a hacer en los jueces de primera instancia y en las magistraturas, asegura precisamente que ese control no sea tan automático y que por lo tanto dentro del mismo Poder Judicial haya una oportunidad de florecimiento y como se interesa. Eso impacta, es una oportunidad para aumentar la cultura jurídica. No me entiendo, pero se acuerdan quienes nos escuchan de 2 casos mexiquenses muy recientes. Por un lado tenemos a Fofo Márquez, un intento de feminicidio donde ya tenemos una sentencia de primera instancia y apelación. Y tenemos por otro caso el caso de Lucio y Diana, que recién nacido, que trataron de abandonar al niño. Es un intento de homicidio de la legislación mexicana, no es intento de infanticidio. Pero los 2 casos, si ustedes revisan la manera en que se debatieron socialmente, van a encontrar que la sociedad está ansiosa
de conocer los detalles, argumentos a favor y en contra de cada una de las partes en un proceso judicial. Eso es a lo que me refería yo con el asunto de que socializar democráticamente los asuntos judiciales va a fomentar una mayor y más profunda cultura jurídica. Vean ustedes el caso de Tultitlán, el caso de Lucio y Diana. Hubo un momento durante el día del incidente en que la gente no sabía si el chiquito iba a sobrevivir o no, pero estaban muy enojados y alguien le llegó a decir, no, podría ser que vamos a tener aquí un linchamiento. Pero no ocurrió porque la madre de Lucio utilizó el sistema legal llevando a su hijo al Ministerio Público para entregarlo, exigiendo que se cumpliera con el derecho. Ese acto cívico de la madre cayó de inmediato en la esfera de atención de la audiencia que estaba viendo, sosegó los ánimos y permitió que unos días después, cuando el defensor de oficio habló ante la prensa, una vez que se había ya procesado a Lucio y Diana por intento de homicidio, el defensor solamente dijo algo que me parece esencial, que es no juzguemos y no condenemos la pobreza. Falta ver qué es lo que pasa con ese proceso judicial. Me parece que la sociedad mexicana está ansiosa de conocer mejor qué es lo que ocurre en sus tribunales, que la elección judicial va a permitirle incidir en qué tipo de caracteres van a presidir esos tribunales, y eso va seguramente a ser para bien y para mejor. Muchas gracias, Federico Anaya. Alberto, adelante. Gracias. Bien, respecto a la primera pregunta sobre la elección de pesos y contrapesos, a ver, venimos de una época en la que la forma tradicional de entender pesos y contrapesos entre tres poderes está muy distorsionada. ¿Por qué? Porque venimos de la época de los enclaves administrativos. ¿Qué significa esto? Que priorizábamos que para que tuviera cierta eficiencia algunos sectores de la administración pública, los separábamos básicamente del control más popular para que trabajando estos enclaves con los actores relevantes pudieran establecer ciertas formas de regulación que consideraban que podía ser más eficiente. Y entre esos, en algún momento, el control constitucional que ejerció la Corte formó parte de esta idea. La reforma, y esta reforma junto con muchas otras reformas constitucionales, tiene una idea de Estado diferente en donde estos enclaves se van eliminando. ¿Por qué? Porque se considera que los enclaves pues, lo que permitían era realmente alejar del control del poder soberano votado eh, estas áreas, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que el Estado, la idea de Estado que existe en México, regresa a una noción más tradicional de poder, en donde todos los poderes tienen que estar controlados y con nuestra elección judicial, controlados básicamente por el voto ciudadano. En ese sentido, la noción de pesos y contrapesos que existe en el país se parecería más a una noción del siglo XVIII, XIX, en donde el mayor control de los pesos se ejerce a través de la votación, el mayor contrapeso será la elección y la ratificación de proyectos políticos que pueda haber a través del voto, y en donde el modelo presidencialista mexicano se va a fortalecer eh, pensándolo como el centro o el origen del modelo estatal nacional. Entonces, sí hay un cambio muy importante en la noción de pesos y contrapesos. No le llamaría yo erosión porque venimos de un momento en donde justamente una gran erosión de los pesos generó estos enclaves administrativos, pero sí pensaría que estamos regresando a una noción mucho más básica de constitucionalismo francés, ¿no? En donde hay una voluntad popular que controla a través del voto.
Y respecto a la cultura jurídica, acá hay cambios muy importantes. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, si seguimos a Lawrence Friedman o a David Nelken, ellos hablan de una cultura jurídica interna y una cultura jurídica externa. Una cultura jurídica interna que le corresponde a los operadores jurídicos y una cultura jurídica externa que le corresponde a la población en general. De esta manera, las vivencias, las experiencias, las creencias, los conocimientos entre la cultura jurídica interna y la externa son muy diferentes. Lo que va a hacer la reforma al incorporar al ciudadano como el elector que va a decidir quiénes son jueces es disminuir esta línea tan radical que existía entre cultura jurídica interna y cultura jurídica externa. De tal manera que el ciudadano no se va a limitar ya a experimentar y a creer y conocer el derecho desde fuera, sino que se le incorpora como un actor central en la conformación de esto que llamamos operadores jurídicos. Ese es un cambio muy importante. Ese es probablemente lo que mucha gente se refiere como el gran experimento. Darle un rol activo dentro del derecho al ciudadano. ¿Cómo puede salir esto? Estamos por verlo. Vamos a ver si vamos a tener una mejor integración o peores integraciones. Pero lo cierto es que en la teoría tradicional, en donde la cultura jurídica de la población siempre había sido externa, digamos, siempre había sido lejana del núcleo duro de lo que consideramos derecho, pues hoy se le acerca y se borra, ¿no? O sea, hace mucho más difusa esta línea entre los operadores y la población. Esto para nosotros es súper relevante porque en los distintos estudios que hemos hecho de cultura jurídica, pues una de las cosas que primero te salen es que lo que creemos los operadores, que es el derecho, no se parece en nada a la percepción y conocimientos del derecho de la población en general. Entonces hay que ver si a través de esta reforma estas líneas se pueden ir haciendo mucho más difusas y entonces podemos pensar en una sociedad que tenga un nivel de cultura jurídica mucho más amplio. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿este nivel de cultura jurídica contribuye a tener una cultura democrática más amplia, una cultura cívica más amplia? Pues es lo que vamos a ver. Este primer experimento pues nos permitirá ver por lo menos de esas creencias que tiene la población que había permanecido afuera del fenómeno jurídico, pues cuáles son las que logran impactar hacia cambios de lo que la gente ha vivido, piensa y sabe del derecho. Entonces, esta cuestión de la cultura me parece central para entender la nueva relación entre la sociedad y el derecho en nuestro país. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante esto que comentas. Maestro Islas, ¿quieres comentar algo? Bueno, pues con relación a las preguntas, es importante ver cuáles son esos pesos y contrapesos y si existen en la actualidad esos contrapesos y cómo están materializados esos pesos a los que hacemos referencia. También en cuestión de la cultura jurídica, habrá que cuestionarnos y preguntarnos qué entendemos por esa cultura jurídica y cómo se ve desarrollada y materializada en el día a día, tanto como en el operador jurídico como en la población en general. Y con relación a todos estos aspectos de los que hemos hablado, pues me permitiría en este momento citar a Elena Poniatowska, parafrasear un poco a Elena Poniatowska cuando citaba a Calderón de la Barca, donde decía que los sueños, sueños son. Entonces, si se sigue, las personas que lleguen en esta elección, si las personas que lleguen a operar el sistema, el Poder Judicial, no transforman esos vicios y esas prácticas inadecuadas que se vienen arrastrando, entonces no va a tener mucho impacto estas buenas intenciones para modificar de raíz un sistema. Y si se cambian o se implementan, pensemos que sean unas prácticas inadecuadas, no las mismas, sean unas nuevas, tampoco van a tener el impacto que se requiera y entonces la reforma, como muchas otras reformas, se quedarán en sueños y los sueños solo sueños son, como dice Calderón de la Barca. Entonces es un reto muy grande para la ciudadanía en general, para todas las personas y sobre todo para aquellas personas que van a ser elegidas, pues
saber y cambiar este sistema. De lo contrario, van a ser los mismos vicios con nuevas prácticas innovadoras para seguirlos materializando. Esperemos que no sea así, por el bien de la impartición de justicia y por el bien de la certeza jurídica. Ojalá y lleguemos a la materialización ideal de esta reforma, porque de lo contrario podría ser el elemento que va a terminar con la creencia y la seguridad jurídica. Entonces, ojalá y que todo esto llegue a muy buen puerto. Eso es lo que quiero mencionar.